Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, muchas gracias a quienes son fieles a nuestro programa del Club de Ideas que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo, como lo somos nosotros, y no tener una opinión, no tener un pensamiento crítico, un análisis, una reflexión sobre los grandes temas a nivel global, en la escala regional y en la escala nacional. Y hoy nos posicionamos en la escala nacional y regional, porque es el primer martes del año. Estamos de vuelta con Eduardo Nakayama, que visita el Paraguay después de mucho tiempo. Creo que estuvo viajando. De vez en cuando lo tenemos por el Paraguay, a Eduardo Nakayama, y tenemos que aprovechar. Él dice lo mismo de mí. Y entonces hoy vamos a hacer un análisis que será probablemente el primero. Creo que haremos un segundo antes de ir de vacaciones en el próximo martes. Y los temas que hemos escogido en conjunto es hacer un análisis de una especie de cuadro de resultados del 2019, un balance o un cuadro de resultados, una ecuación, para ver si fue un año ganado o fue un año perdido, con beneficios o con pérdidas, así como hacen las empresas. Y los temas son la recesión económica, el acta secreta de Itaipú, hago así un poco una agenda, para que ya se vaya preparando Eduardo, nuestro analista también, los conflictos sociales en Chile, las inundaciones y las sequías, el cambio climático que azotó al Paraguay en este año, y a la región también, y al mundo, ¿por qué no? La orden de captura de un presidente paraguayo por la justicia extranjera, la vuelta del peronismo en la Argentina, la renuncia de Evo Morales en Bolivia y la pérdida de las elecciones del Frente Amplio en el Uruguay. Pero ya le saludo, voy a poner mi cartelito acá, le saludo a Eduardo con el primer tema de la noche. No pudimos hacer un PowerPoint, pero creo que sirve. Y le digo, buenas noches Eduardo, ¿qué podemos comentar para comenzar el análisis del año? Bueno, muy buenas noches Víctor Raúl y a todas las amables de la audiencia que todos los martes nos sigue. Hoy, el primer martes de diciembre. No, es del año, ya llegó. De diciembre, que es el último mes del año. El último mes del año. Pero como bien dijo Víctor Raúl, va a ser quizá uno de los primeros programas de análisis retrospectivo de lo que nos deja este 2019, que estuvo muy cargado, ¿verdad? Empezando por los movimientos en el sector político, en el ambiente político, puesto que siguieron digamos, las pérdidas de investidura en el Parlamento, principalmente en el Senado. Me olvidé de eso. Aparentemente la Cámara de Diputados se halla un poco más blindada, ¿verdad? Pero en el Senado siguieron las pérdidas de investidura. ¿Cuántos fueron? La última, y en total creo que desde el inicio del nuevo periodo parlamentario tenemos 6. 6. ¿Te podés recordar de algunos? Ibáñez en diputados. Gonzalo. Después de Ibáñez se blindó la Cámara de Diputados. Recordate que ya cuando se trató el tema de la pérdida de investidura de Ulises Quintana, sí, y se hablaba del tema de Portillo y otros más, la Cámara de Diputados sacó una nueva reglamentación, se blindó la Cámara de Diputados. Pero en el Senado siguió sí, Óscar González Daer. Tuvimos el caso de Víctor Bogado, sí, recuerdo. Tuvimos el caso de Oviedo, de una sella el año pasado. Renunció él. Sí. Después tuvimos el caso de Dionisio Amarilla, tuvimos el caso ahora de Paraguayo Cubas. Varios son. Entonces son varios que han dejado el Parlamento, ¿verdad? ¿Eso es ganancia o es pérdida si ves un balance? Vos sabés que a mí... O un cuadro de resultados. Vos sabés que a mí me preguntaron lo mismo cuando ocurrió el juicio político a Lugo, ¿verdad? De si es que el sistema nuestro, que son los juicios políticos express, ¿verdad? Porque no hay esa parafernalia que tiene
el sistema brasileño, Sí. donde se le da un tiempo A Dilma. al denunciado, ya con Fernando Collor, después finalmente se verá, pero el impeachment Sí. tiene un proceso mucho más largo. Sí. En el caso nuestro es un proceso mucho más sumario, más corto, y el tema de la pérdida de investidura, el caso de Paraguayo Cuba, el último fue de apenas unas horas, ¿verdad? Sí. Entonces, yo personalmente creo que está bien que sea así. Ahora, no está bien que salgan algunos y queden otros, como los que están ahora. ¿Verdad? Porque los que quedaron, entre ellos personas sumamente salpicadas por hechos de corrupción, el caso de Zacarías, ¿verdad? El caso del mismo Quintana, que ahora aparentemente vuelve a la cárcel de Viñascue, y otras personas más, ¿verdad? Que uno puede hablar de la presunción de la inocencia, etcétera, etcétera, desde el punto de vista legal. Yo puedo coincidir con eso, pero tenemos que convenir también de que queremos que los representantes tengan una cierta trayectoria, un cierto currículum que les pueda, digamos, avalar como representantes nuestros. ¿Vos querés que tu representante sea mejor que vos? Claro. Si vos vas a elegir un abogado a que te defienda, vas a buscar el mejor abogado para que te defienda. Claro. Si vos le vas a elegir a un abogado que es menos ilustrado que vos y vos le tenés que explicar lo que él tiene que hacer, pues ese abogado no te sirve, ¿verdad? Entonces, lo mismo creo yo que deberíamos aplicar para la representación política, ¿verdad? Pero evidentemente estamos todavía lejos de algunas aspiraciones que tenemos como sociedad, pero creo que esto es importante que al menos el plumero, no digo la escoba ni el baldeado profundo, pero por lo menos que empecemos a limpiar polvo con el plumero, ¿verdad? En relación al tema de la... y quería aprovechar, perdón, para decir que en este tiempo que no pudimos hacer el programa juntos, porque no, ahora después de casi 2 meses estamos haciendo, 2 meses. por lo menos 1 mes y medio, Un mes y medio. que no estábamos pudiendo coincidir, Sí. ¿verdad? Pasamos los programas sobre historia política, Muy buenos. ¿verdad? En 2 oportunidades pasamos el programa 1 y 2, Sí. ¿verdad? Que fue realmente algo que mucha gente agradeció porque realmente les dio, digamos, un panorama más claro de lo que fue el devenir político nacional, sobre todo en el siglo XX, ¿verdad? El señor Pepe Matei, quien está en Buenos Aires, José Pepe Nuestro Matei, amigo. quien está o estaba en Buenos Aires con Rubén Mujica, nuestro amigo de Nuestro amigo también Empresario. empresario, que me comentó el otro día que le gustó mucho el programa, ¿verdad? Y posteriormente, ahora retomando este análisis, ¿verdad? Ya de lo que fue la caída desde el punto de vista económico del año 2019. Y veníamos hablando hace un rato aquí con los compañeros de piso de que esta recesión también es en parte una resaca de lo que tuvimos en el periodo de Carter, ¿verdad? Hay 4 formas en que un país se puede financiar. La primera de ellas, sabemos, es a través de los impuestos. Se suben los impuestos, ¿no? Que es algo que no ocurrió en el periodo de Carter. La segunda es emitir papel moneda, ¿verdad? Peligroso. Que es lo que hicieron en la Argentina y el peso se desplomó. Lo que hicieron en Venezuela con los bolívares y se desplomó la economía, la hiperinflación y todo lo demás. La tercera es el consumo de capital. El tema de emisión de papel moneda, que tampoco pasó acá. Tenemos que aclarar que las autoridades del BCP en ese sentido siempre han actuado de forma muy responsable. El guaraní es la moneda más estable y más antigua de la región. El consumo de capital, que tampoco hemos tenido nosotros aquí, ¿verdad? Que es lo que le pasó a PDVSA, por ejemplo, lo que le pasa a PDVSA, que es el popular te comes tu cola, ¿verdad? Eso es consumo de capital. Y el último, y el más recurrido, es el de la deuda externa o deuda pública. Entonces, cada vez que hay una campaña, vos te vas a dar cuenta que en la Argentina pasó lo mismo con el tema de Alberto Fernández, que se habla del FMI, del Banco Mundial, del BID, etcétera, etcétera. O cuando un país, como el caso nuestro, decide emitir bonos
cuando tiene o goza de una buena salud financiera, etcétera, etcétera, es responsable en sus pagos, etcétera. Entonces la gente le quiere dar crédito, ¿verdad? Pero cuando el destino de ese crédito no es utilizado en el 100% para lo que fue concebido y sin el control que tienen por lo menos las ejecuciones de los entes bilaterales o multilaterales de crédito, como el caso BID. del BID, que te da un cronograma y te dice tenés que hacer. Tampoco es garantía. Ahí tenemos el Metrobús, ¿verdad? Pero se puede decir que existen ciertas exigencias o que si vos no cumpliste, los desembolsos futuros van a ser un poco más complicados, ¿verdad? Vos tenés que cumplir con ciertos requisitos. Aquí lo que tuvimos en el caso de los bonos es que se han emitido de forma, a mi modo de ver, muy irresponsable porque no se aplicaron debidamente, ¿verdad? Y terminamos utilizando parte de esos fondos para pagar deuda pública, para pagar gastos rígidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo en que nosotros tenemos esa hiperabundancia de dinero, de circulante, porque el circulante entra, ¿verdad? Puede que parte de ese circulante haya ido, otra parte haya sido utilizada con fines ilícitos. Se habló mucho del caso Messer, que habría comprado incluso el bonos del Tesoro paraguayo, ¿verdad? Pero finalmente no se aplicaron en la totalidad como se creía, al menos para prácticamente duplicar la deuda externa como se ha dado en el periodo de Carter, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos experimentando ahora es también una resaca, Víctor Raúl. Del gobierno anterior. Claro. Y que ahora, de alguna manera, el gobierno actual, con el jefe del equipo económico, que es el hermano del presidente, el ministro de Hacienda, Avelino López, que es prácticamente inamovible en su cargo, ¿verdad? Ha demostrado que tiene intenciones de continuar, digamos, con esa misma tesitura, ¿verdad? Es decir, las emisiones, porque con la emisión uno no tiene el control tan rígido, ¿verdad? Las bajas ejecuciones presupuestarias, consecuencia, como bien hablamos en otros programas, de la baja calidad gerencial. Sí. ¿Verdad? Eso también se ha notado, eso hay que decir. Sí. En relación al periodo anterior de Horacio Cartes, donde él colocó en ciertas instituciones personas de un mejor nivel gerencial, ahora nosotros no hemos tenido eso, ¿verdad? Entonces hemos encontrado déficit nuevamente en muchas instituciones públicas y en la ejecución. Yo al menos veo como ahí como el principal problema de lo que vivimos o experimentamos como este pico, ¿verdad? O este declive, mejor dicho, ¿verdad? Después de tantos años de bonanza económica, de crecimiento, ¿verdad? Y que de alguna manera tenemos que reencauzar, Víctor Raúl. Sí. El tema que estamos tocando es este, solo para que nuestros televidentes estén viendo. Y voy a pasar algunas cifras que corroboran lo que dice Eduardo. El índice mensual de la actividad económica del Paraguay, ahí tenemos al aire, comenzó con menos 0,1%. En enero fue cayendo, abril fue el peor mes, menos 5,3% en el interanual, hasta que volvió a subir espectacularmente 6,2% en septiembre del 2019, volviendo un poco, no sé si ahí aparece, ahí no aparece, pero esa es hasta cuando está junio todavía está la ahí. baja, sí. Ahí está hasta el primer semestre del 2019. Hasta el primer semestre. El primer semestre fue un primer semestre perdido. Recién agosto comienza a recuperarse y sube 6,2%, pero subir 6,2% cuando vos venís cayendo todo un semestre no es gran cosa, a tal punto que se habla que la economía paraguaya está técnicamente en recesión. Eso lo dicen economistas de la oposición, economistas del gobierno, el propio señor ministro lo reconoce, el señor Benigno López, lo reconoce el propio Santiago Peña, ex ministro del señor Cartes. Es decir, este año el Paraguay, la olla, si se puede decir así, se va a achicar 2%, entre 1,5% y 2%, según bancos, según consultoras internacionales y según algunos también estudiosos y analistas del diario 5 Días. Recesión es cuando durante varios trimestres
o cuando después de varios quarters son trimestres, 4 veces, 4 trimestres tiene un año, ¿verdad? Cuando de varios trimestres va cayendo la economía. Y en el Paraguay prácticamente 2, 3 trimestres prácticamente hubo una caída. En el tercer trimestre recién comenzamos a recuperarnos y vamos a caer. Eso es lo que se llama una recesión. Cuando hay recesión, las inversiones bajan, el consumo primeramente baja, las inversiones responden al consumo, porque los empresarios se guían por expectativas. Y cuando el consumo baja, lo que acontece es que los empresarios frenan sus inversiones para el futuro. Cuando hay una menor inversión, hay un menor empleo. Cuando hay un menor empleo, hay menores ingresos. Cuando hay menores ingresos, hay menor consumo. Es un poco el círculo o virtuoso a veces, o en este caso, es un círculo no virtuoso de recesión. Entonces, el 2019 podemos decir que desde la perspectiva económica es un año que tiene un cuadro de resultados de pérdida, es un año perdido, no es un año ganado. Un dato, Edito, Raúl, sí, sobre lo que decís, me comentaban sí, este fin de semana sí, que hay, no pude corroborar si los datos son ciertos o no, pero creería que sí, ¿verdad? sí. Que hay aproximadamente 25.000 vehículos 0 kilómetros En stock. 2017, 2018, pero 2019 también. Que no Que ya, salieron que ya porque- ahora ya es 2020. claro, porque ahora entra el 2020 y sin embargo Hay que quieren aprovechar para ir a comprar entonces. así mismo. 20.000 es mucho. Mucho, 20.000 es mucho. mucho. El Black Friday, por eso que aconteció la semana pasada, fue muy beneficioso para muchas empresas que realizaron stocks, con lo cual estarán guardando dinero o para pagar el salario de noviembre, salario de diciembre y el aguinaldo de diciembre. Lo que hacen las empresas muchas veces es, técnicamente se llama, se comen la cola, o carujicuay huaire, se dice, no sé si se dice así en guaraní, carún de huaire. Te comes la cola, agarrás un capital que tenés en stock, realizás ese capital, agarrás ese efectivo y pagás tu salario, a no ser que te vayas al banco y te endeudes para pagar aguinaldos o para pagar salarios. En gran medida eso se debe también a que la soja dejó de recibir aproximadamente $1.000 millones en este año en materia de exportaciones al exterior. La soja tiene una cadena que está bien imbricada en otros sectores de la economía y eso dicen algunos que es otra de las causas muy importantes. También hay que considerar que el guaraní, como lo dijo recién Eduardo, es un $y. Está sobrepreciado, salió en el diario 5 días de ayer o de hoy, sobrepreciado versus el dólar con respecto a la depreciación que tienen las monedas argentinas y brasileras. La moneda argentina, perdón, las monedas argentina y brasilera. Ambas monedas, el real y el peso, se deprecian más que el guaraní. Entonces el argentino deja de venir al Paraguay y el paraguayo se va a Clorinda con su $y a traer mercadería de contrabando y deja de comprar productos del Paraguay. Entonces, ese pésimo hábito que tenemos los paraguayos, después cantamos todo el himno nacional, pero nos vamos todos, ahora a fin de año hacemos todos nos graduamos todos en la facultad, en la escuela, sacamos pecho, termina el himno nacional y nos vamos a Clorinda a patrióticamente comprar productos de contrabando y destrozar a la industria nacional que hoy está pasando por un mal momento. Bueno, esa es la economía, hasta ahí podemos llegar. Hoy estuve viendo que hay denuncias también de que hay explotación por parte de colonos menonitas, eso yo no me lo esperaba, de indígenas en Campo 9, les pagan 48.000 guaraníes por día. Y ahí yo respondí al tuit y dije, no hay por qué asombrarse. El Paraguay tiene un 67% de su mano de obra que gana menos del salario mínimo y no recibe los beneficios laborales. Este es un país de encomiendas yanaconas en la época precolombina y también de mensú urbano. Gente que gana 250.000, 300.000 guaraníes por semana y vive prácticamente ahí en el límite de la pobreza. Este país necesita formalizar su economía y necesita también que el mercado llegue a algunos sectores de la economía donde todavía no llegó. Todavía no hay competencia. Hay muchos sectores que todavía viven del Estado solamente, no compiten en las góndolas de los supermercados. Y hay muchos sectores que también viven todavía como una especie de oligopolio. Estuve viendo que el cemento, por ejemplo, esto te va a gustar a vos, la fábrica de cemento, ya de Corilla, de fábrica de cemento no va a apoyar. ¿Vos sabías eso? Claro. Tapa de los diarios de hoy. Claro.
la industria nacional del cemento, que era un sector estratégico, por eso el Estado se dedicaba a eso, está al santo cohete. Porque ¿Y cuántos millones de dólares se 80 invirtió? millones creo que. De bonos, justamente parece que era Y ahí de está. bonos, se le dio al cohete, porque la fábrica está parada y cómo vive entonces. Pero no te olvides también de que posteriormente gente relacionada al gobierno Sí. con conocimiento. Abre fábricas claro. de cemento. Claro. Con inside information, información privilegiada. Así da gusto ganar plata cuando tu socio es el que gobierna y te dice, no va luego a haber cemento. Y entonces vos le decís, gracias jefe, vamos a abrir nomás luego ya rápidamente una importadora, ¿verdad? Claro. E importamos cemento o abrimos una fábrica de cemento, con lo cual le reventamos a la industria nacional del cemento. Bueno, vamos a entrar en otro tema porque corre la hora. Y el segundo tema, acá voy a elegir algunos temas que le van a gustar a Eduardo. Este es un tema que le va a gustar a Eduardo. A Eduardo, ¿te gusta Eduardo? La orden de captura de hágase. Hágase. A orden, ¿cómo se dice en portugués? Esto que tenemos que hablar en portugués. A orden de prisão. A orden de prisão do HC. Porque o cara quase foi pego. Bueno, no, pero este todavía no es el tema. Vámonos por orden de aparición, como en el cine. Este es un temazo. Vamos a ver este tema. Esto también conspiró contra la economía, porque no olvidemos que los actores económicos, los actores políticos, los consumidores, los empresarios viven de expectativas. Y cuando se armó este tema, que se llama un tepotí, en francés o en guaraní se dice tepotí. Este también tenemos que hablar en portugués. A ata. A ata secreta. A ata secreta de Itaipú, un pendejo de 28 años casi le cuesta el puesto a ese señor que está allí, de traje y de corbata, y este otro señor también, ahí está el joven, es un joven que causó un guarará en el Paraguay. Y bueno, ¿qué podemos decir? Trending topic. Fue trending topic. El hashtag Joselo. Joselo, se hizo muy famoso. Bueno, hablando en serio, realmente este fue un tema que casi le costó al señor presidente un juicio político y creo que se tomaron la conclusión a la cual con Eduardo llegamos ya en aquella época. Y creo que hoy continúa eso. Hay una especie de rehenes mutuos entre el señor presidente anterior y el señor presidente actual. ¿Cómo se da ese caso, Eduardo? Bueno, yo comenté en algún momento de que Horacio Cartes me parece que es un player regional. Sí. Y Mario Aldo Benítez no es un player regional. De hecho, más bien él fue la persona puesta por el sector tradicionalista del Partido Colorado para desplazarlo a Cartes. Esa fue, era un outsider ahí. Claro. O sea, no Mario Aldo Benítez, claro, que Cartes era un outsider y que había dejado de lado la dirigencia tradicionalista, etcétera, etcétera. Se cortó ¿verdad? solo. Entonces, de esa forma, lo que buscaron los sectores tradicionalistas del Partido Colorado fue recuperar el poder para el partido. De ahí surge el nombre mismo del movimiento, que es Añetete, que es el verdadero Colorado. El otro no es, pues. El otro era falso. Claro, según el discurso. El otro era Mau. Claro, según el discurso del sector de Mario Aldo Benítez y de Galaverna y de los que lo siguieron a él, ellos eran los auténticos colorados, los Añetete. Y los demás, los cartistas, no eran auténticos colorados. Entonces, el discurso, lo que se vendió y lo que ganó. Porque para colmo de males, para Horacio Cartes, no le salió su enmienda y lo colocó como candidato de presidente a una persona muy preparada como Santiago Peña, Sí, pero que tenía cero raíz colorada, al menos inmediata. Uno va al 1800 y pico, le puede encontrar al tatarabuelo o abuelo quinto de Santiago Peña, pero él tenía raíces liberales inmediatas de parte del padre, del abuelo, gran liberal, Manuel Peña Villamil, que escribió sobre Eusebio Ayala. ¿Verdad? Ese es su papá. Su abuelo. Su abuelo. Manuel Peña Villamil. Y entonces eso, para dentro del Partido Colorado, es un pecado mortal, ¿verdad? Porque vos le pones a un liberal, entre comillas, a que compita contra un colorado que aparte de Añetete, porque es el verdadero, auténtico colorado. Perdió. Perdió.
con toda la estructura, con todo lo que se puso, Mario Abdo le ganó. Y ahí empezó esa puja, Víctor Raúl. O sea, la puja empezó antes. Allí se tuvo un stand-by hasta que Marito ganó las elecciones. Y ahí recrudeció el enfrentamiento, ¿verdad? Solo que Marito también fue hábil al momento de ver para aliarse rápidamente con Bolsonaro, ¿verdad? Y lo hizo. ¿Alianza política y o económica o ambos los dos? Ambos los dos, ¿verdad? Pero lamentablemente yo creo que en ese juego que hizo Marito para poder jugarle de igual a igual a Cartes, ¿verdad? El uno salió con el sector informal del Brasil, Sí. Y el otro salió con el sector formal del Brasil. Así es. Qué interesante. Primera vez que hacemos este análisis. Sí, y entonces, ¿qué hizo Bolsonaro? ¿O qué hizo Itamaraty? ¿O qué hizo el Brasil? Se aprovechó de esa coyuntura para sacar rédito. Todo lo que nosotros vimos a raíz del tema de Itaipú, ¿verdad? El acta secreta es algo hasta que podemos decir anecdótico, ¿verdad? Sí. Pero allí empezó a discutirse el tema de los puentes, del financiamiento, Sí. de por qué se paga esto, quién paga finalmente, Sí. es o no una dádiva que finalmente te están dando como para que vos claudiques en esto otro. En lo más grande. Claro. Intereses mayores y menores. ¿Vos te acordás? Estuvimos juntos en Curitiba, Estuvimos. en el Congreso de Derecho Energético que se En la hizo Universidad Católica. en la Universidad Católica del Paraná, en la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Puqui, Paraná, Sí. con Carta Winter. grandes exponentes del Sí, derecho energético los mayores. brasileños, Sí. y entre ellos uno de los principales comercializadores de energía Cenamos con él. del Ya no me acuerdo vecino su Brasil. nombre. No, vamos a omitir su nombre, ¿verdad? Porque nos dijo algo, una Brutal. verdad de hierro. Para que se hagan una idea, él compra más energía que el consumo paraguayo. Sí, señor. Y comercializa. Y Compra y, vende. comercializa, ¿verdad? O sea, en el sector, en el Brasil, Compra y vende. él es un comprador más importante que la ANDE, Sí, señor. ¿verdad? Y él distribuye a su vez en Paraná y en otros estados. Sí, señor. Y dice, el Paraguay, increíble lo que ha progresado en las últimas 5 décadas, creció muchísimo su economía, su esto, su aquello. Estabilidad Dice, macro. me impresiona cómo saben hacer negocios con China al mismo tiempo que con Taiwán, con Alemania, la Unión Europea, con los Estados Unidos, todo. Ahora, unas cosas el paraguayo no sabe hacerme, ¿te acordás? No dijo. No Estábamos- sabe comercializar su energía. Sí. ¿Ya? En eso el Brasil le sigue haciendo 6-0. El Paraguay no sabe. Y dijo incluso más. Dijo, yo quiero que el Paraguay se quede con el 50% de su energía. Dijo. Y yo ir a negociar con el Paraguay para comprarle a la A ANDE mejor precio. a mejor precio de lo Y que le yo voy a paga. ganar más, inclusive. Y yo voy a ganar más, dijo el Dijo, brasileño. Dijo, yo no tengo problema de pagar el precio justo, dice. Porque va a tener más de lo que hoy el Claro, porque yo lo que necesito es garantizar energía allá. Sí, oferta. Energía garantizada lo va a comprar, Sí, potencia. Sí. ¿Ya? Pero para él es pésimo negociar con la Electrobras. Porque la Electrobras, en momentos de que hay faltante de No le energía da. eléctrica, le mete el cóctel de las otras energías, de la termo... de las térmicas de y las de las térmicas, eólicas. de todas, para hacerle un cóctel y un precio final. Hacerle ¿verdad? así. En cambio, si él Claro. compra directamente de la Precio de su asegurado. parte, tiene un precio asegurado. Entonces, todo eso hablamos con él, ¿verdad? Entonces, este tema del acta secreta de Itaipú, yo creo que sirvió más que nada para que la gente abra un poco más los ojos. Y sobre todo, si no es poca cosa que tuvo que dimitir el canciller. Entre 4. Claro. El canciller, el presidente de la ANDE, si no estoy Sí. equivocado, él renunció. El director de Itaipú. El director de Itaipú, el señor Alderete. Sí. ¿Y demás? Y el embajador. Y el embajador. Sí. A la bucha, voló Sí. mucha gente. 4 y fusibles. después la 4 co- fusibles y después, importantes. ¿qué dijo la comisión? No pasó nada. Eh. Bueno, yo realmente este es un tema apasionante, Apasionante. y le dimos mucho énfasis también este año porque trajimos expertos. Trajimos. El caso del ingeniero Axel Benítez, Trajimos. ¿verdad? Que vino a hablarnos aquí en 2 o 3 Trajimos, oportunidades, ¿verdad?
para analizar un poco este tema. Nosotros fuimos al Brasil. Fuimos al Brasil a estudiar cómo funciona. A estudiar cómo el Y a dar una sistema conferencia. eléctrico brasileño, el sistema de distribución, y a hablar nosotros desde el punto de vista geopolítico, qué significa Itaipú para el A Brasil. Para Carter Paraguay. no le trajimos. También. Le trajimos a Miguel Carter. Le trajimos a Carter, Claro, Cartes, Carter. Claro, no, este es Miguel Carter. Miguel ¿verdad? Carter. Está próximo a salir el libro con él. Sí, que vos estás terminando. Sí, ya está en la parte final de edición, ¿verdad? Pero un excelente libro para que la gente también pueda analizar. Entonces, este segundo tema, que es el acta secreta de Itaipú, sirvió para visibilizar y evangelizar eléctricamente a la gente, hidroeléctricamente a la gente. Yo creo que para sí. que la gente conociera un poco cómo funcionan las cosas y sobre todo cómo funcionan las cosas secretas. Y nos enteramos por primera vez de que hay cosas que también son secretas y de que la república no es tan república como creemos que es. A renglón seguido, nosotros tenemos lo que ya mostré. La orden de captura, no importa el orden de los factores, no altera el producto. Después viene una orden de captura del señor Horacio Cartes, que ahora fue levantada, y hay algunos que dicen que tiene relación con Itaipú, porque el señor Cartes supuestamente dijeron algunos, que es un prisionero del Brasil en el sentido de utilizar tomarlo de rehén y extorsionarlo a este caballero que fue expresidente de la República para posicionar mejor las reivindicaciones brasileras y aprovecharse de una debilidad que nosotros tenemos de tener una persona que tiene una especie de prontuario. Está Serasado, está Ceprocado en el Brasil. Serasa es Inforcom en el Brasil, para que sepas. Alguna vez habrás escuchado. Entonces, tiene algunos antecedentes, más que Serasados, antecedentes de haber ayudado aparentemente al señor Messer, que fue un ciudadano, o que es un ciudadano brasilero, que cometió naturalizado algunos paraguayo. delitos. Naturalizado paraguayo. Naturalizado paraguayo, que aparentemente cometió delitos en el Brasil que están probados y que recibió ayuda oficial en el Paraguay desde el Poder Ejecutivo. Hay un ministro que está salpicado que supuestamente le ofreció servicios de protección a cambio de dos. Uno para la corte, me quiero reír demasiado porque el precio está todo ya pautado. $1 millón, diría el paraguayo, ¿verdad? En realidad es 2 millones de dólares, 1 millón para la corte. Está todo ya el sistema de precios. No, era Black Friday, entonces le ofreció en el precio normal 1 millón para la corte y 1 millón para él. Pero no pasó nada. Al final de cuentas no se probó eso. Fíjate un poco lo interesante de este tema, mi querido Víctor Raúl. O sea, dos cosas, ¿verdad? Quien habló de la teoría de los prisioneros fue Teddy Stinson, nuestro querido amigo. Teddy, sí. Teodoro Stinson. Y le tomaron mal. ¿verdad? Yo creo que Sí, está bien lo que él dice. Claro, él es un gran internacionalista. Porque la gente dice, no, él es como si fuera que es un buen tipo al cual le toman prisionero. No, le toman prisionero a un mal tipo, si fuera verdad. No está tan mal esa jugada de Brasil. Claro. Lo que dice Stinson no es tan pelotudo. Pero es que no es luego. O sea, qué lástima que tenemos un tipo que tiene antecedentes. Fíjate, te hace una cosa. El calvario que tuvo que pasar el pobre Teddy en las últimas semanas, a raíz de eso, le tildaron de cartista. No, es tan boludo lo que él dice. Y él es una persona estudiosa. O sea, yo quiero que la gente se informe, busque en Google y ponga el tema de la enmienda y Stinson, y va a verlo a Stinson en una patrullera. No, en una patrullera con la cara ensangrentada. No, él es porque él fue una de las peritorio. primeras personas que se opuso al tema de la enmienda y que fue reprimido por el tema. Y bueno, entonces a mí personalmente, que lo conozco a Teddy, no me cabe duda de que él lo dijo desde un punto de vista académico, él lo dijo desde un punto de vista él está procurando interpretar el póker que hay ahí. Claro, ¿verdad? Claro, totalmente. Puede ser que nosotros los paraguayos, yo entre ellos, tenemos el pensamiento binario. ¿Verdad? Si alguien se lo toma prisionero para extorsionarle, es porque un prisionero tiene que ser bueno. Un prisionero puede ser malo, ¿tá? Claro. ¿Verdad? No es que es poli bandi, puede ser bandi bandita. No es que ser limpia nomás. No, totalmente. Y yo creo en lo que él dice. Y definitivamente, o sea, y ahí está lo que justamente quería resaltar. No te olvides
que casualmente, cuando las papas quemaban, Cayó preso y Messer. era inminente la salida de Mario Abdo Benítez por juicio político, con el apoyo de toda la bancada cartista, Sí, sí, esa madrugada, ¿verdad? cayó. Cae Messer en San Pablo, sale la noticia Sí. y mágicamente cambia de opinión el expresidente Cartes, Y cambia. convoca y dice, bueno, Sí. vamos a hacer esto. A la tarde. Vamos a hacer como esa novela da Globo. Te voy a hacer, vamos a poner entonces, no hagan zapping, porque como esas novelas de Red de Globo, vamos a comentar enseguida sobre cómo fue o cómo nosotros por lo menos interpretamos el caso Messer, que cae preso y que ahí se suspende súbitamente el juicio político. Este señor de Villa Ayes anunció ya el proyecto de juicio político. ¿Cómo se llama el señor de Villa Ayes? No me acuerdo ahora. Vamos a ver ahora, el diputado creo que es. Mineur, No, el diputado que trabaja con el señor Cartes. No recuerdo bien ahora. Bachi. Bachi Núñez dijo, hoy cota el juicio político. Y después, como ahí llegó el juicio político. En el intertanto, en la Red Globo, en el Brasil, contaban que cayó preso Messi. Entonces vamos a ir a un corte y a la vuelta terminamos este análisis. En Tigo Business sabemos que cuando tu negocio está conectado, no tiene horarios y que necesita soluciones ágiles. Así, tu empresa no para de crecer. Conecta tu negocio a la mayor velocidad por 225.000 guaraníes con Tigo Business. Informate más llamando al asterisco 611 o ingresa a la web. Tigo, en todo lo que te mueve. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros, Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. Hey, electricity. You've done a lot. Courier of tweets. Illuminator of screens. It's time you got something back for your work. Prepare to jumpstart your soul. Transforma tus compras en eso que querés. Con tus tarjetas de crédito del Banco Continental, acumulas puntos automáticamente. Usa tus contipuntos en los locales adheridos. Banco Continental responde. Más información en www.bancontinental.com.py. La vida es hermosa cuando disfrutamos lo que realmente tiene valor. Cuando sabemos con quién invertir nuestro tiempo. Cuando valoramos más el tamaño de los sueños que del negocio. Cuando ponemos primero la pasión que el resultado. Cuando tenemos un banco cercano que piensa en nosotros creando.
Bueno, con este cartelito damos continuidad a la temática del análisis, del primer análisis del año 2019 aquí en este programa del Club de Ideas con Eduardo Nakayama sobre los grandes temas que hicieron la agenda económica, política y social del año 2019 en Paraguay. Estábamos hablando que casualmente cuando estaba por acontecer el impeachment o el juicio político del señor Mario Abdo Benítez, como consecuencia de las dudas que se dieron sobre su persona con respecto a la defensa de los intereses nacionales en el acta secreta de Itaipú, que lo denunció el ingeniero Ferreira, que te acordarás, Pedro Ferreira, casualmente en el Brasil cae preso el señor Messer y según lo que yo entiendo, y le pregunto a mi compañero de camino y analista Eduardo Nakayama, yo creo que Messer cae preso y comienza a cantar, ahí está. Comienza a cantar porque en Brasil existe lo que se llama la delación premiada, es algo legal que hasta los abogados recomiendan. Entonces, lo que pasó, creo yo, es que comenzó a cantar a partir de, ¿cuándo fue el desastre del acta secreta? Agosto. Julio. Desde julio comenzó a cantar y ahora en noviembre, entonces, todo lo que él y su hijo dicen que comenzaron a cantar está repercutiendo con una orden de captura con relación al expresidente. ¿Qué estabas diciendo de esa casualidad? Bueno, hay que aclarar primeramente que esa orden de captura fue levantada temporalmente. Sí, o sea, se presentó... Ya no existe en este momento. Un habeas corpus y esa acta en lo relacionado al señor Horacio Cartes no está. O sea, se bajó del sistema. ¿Qué pasó con estos ¿verdad? Cogorno y eso? Yo entiendo que todos ellos siguen en la lista, ¿verdad? Creo que son 8 los paraguayos que estaban en esa larga lista. Y ahí lo que quiero hacer es también un poco una breve reseña histórica sobre el tema. Porque se habló bastante sobre teorías de la conspiración, de que esto fue montado para llevarlo a él, porque esto, o sea, nosotros tenemos que saber, y está grabado en varios programas nuestros desde el año 2017, que tuvimos Víctor Raúl y hablamos. Y en las tapas del 2018, realmente del año pasado, de que yo te comentaba que la gente de los servicios secretos de los Estados Unidos manejaba ya en el 2016 información. ¿Te acuerdas que yo te comenté en Nueva York que iba a pasar esto, iba a pasar esto, y que mucha gente no creía, ¿verdad? Que lo que pasó en el Brasil con Lavallato, lo que pasó en la Argentina, lo que ganó la corrupción, lo que pasó en el Paraguay, o sea, lo que pasó en el mundo a nivel de FIFA Gate, ¿verdad? Y este escándalo que fue, digamos, retenido temporalmente, pero el Lavallato sigue siendo el mayor escándalo de corrupción de la historia de América Latina. Sí. No hay duda de eso. Va a seguir, parece. Y ya tumbó a varios presidentes, no solo en el Paraguay. O sea, acá no tumbó a ninguno, pero involucra actualmente a uno. A un Se suicidó uno. ¿verdad? Hay un suicidado que es Alan García en el Perú. Hay otros que están procesados en el Perú también. En el Brasil hay gobernadores. 350 presos tuvo Lavallato en Brasil. Hay diputados, senadores. Empresarios, 2 expresidentes. 2. Porque tanto Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad? Que estuvo preso, ¿verdad? Como el caso de Temer, que también estuvo preso por un corto periodo, pero estuvo. Y muchos otros más, cuantos presidentes de la Petrobras, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que buscar justificar, digamos, como una persecución política no creo que sea así, ¿verdad? Al contrario, siempre se ha dejado muy en claro, el mismo expresidente Cartes lo ha hecho en más de una ocasión, de que tenían una relación familiar o cuasi familiar con los Messer, ¿verdad? Desde la época del padre de Messer y del padre de Horacio Cartes, ¿verdad? Que es Telmo Cartes, que fue uno de los fundadores de Cambio Amambay, que posteriormente se convirtió en el Banco Amambay y actualmente el Banco Basa, ¿verdad? Entonces, es indudable de que había una relación familiar. Yo no te puedo decir, sería muy irresponsable si lo hiciera, de que
o sea, yo puedo presumir, pero Claro. yo no puedo confirmar de No, que nadie se ha puede hecho hacer eso. tal o cual ayuda, que se hizo esto o aquello. Eso lo tiene que determinar la justicia, Claro. ¿verdad? Pero de que había una relación subyacente es indudable, ¿verdad? Eso está en las redes, está en la internet, está en las mismas páginas de algunas de las empresas. Como tampoco hay duda de que Darío Messer era considerado o es considerado en el Brasil, dentro del esquema Lavallato, como el doleiro Dos doleiros. O sea, el lavador o el cambista de los cambistas. Doleiro viene de dólar, De lo- ¿verdad? Entonces el doleiro es el cambista, el que hace... Compra y vende dólares. Y estaba prohibido o vedado en el Brasil tanto las operaciones de cambio como también los juegos de azar. Por eso es que en Río de Janeiro, en San Pablo, en las principales ciudades, pero también en el resto de Brasil, era prácticamente un negocio ilegal o el ser doleiro o el tener el famoso jogo do bicho. Jogo do El bicho. jogo do bicho era el juego de azar, digamos, que estaba prohibido y que ellos salían Tipo a... quiniela, ¿verdad? tipo quiniela. Y se llamaba jogo do bicho porque realmente tenían una figura de unos bichos y uno tenía que ir marcando cuál salía, cuál no, y en base a eso se ganaba, se perdía, lo que fuese, ¿verdad? Y ahí quiero terminar nomás esto, Víctor Raúl, con un pensamiento sobre lo que también es la realidad actual, porque nosotros sabemos que entre un 40 y entre un 30 y un 50% de la economía es informal, ¿verdad? Es decir, tiene fuentes ilícitas de financiamiento. Hablamos ahí de marihuana, hablamos de narcotráfico, hablamos de lavado de dinero, hablamos de todo, ¿verdad? Hablamos de corrupción, ¿verdad? Y ese mundo está muy ligado al sector informal brasileño, eso lo dijimos muchas veces aquí también, ¿verdad? Y aquí quiero hablar un poco sobre lo que es el modelo expansionista brasileño desde el punto de vista geopolítico. Ellos adoptan el sistema portugués. Los portugueses tenían tres tipos de expediciones. Las entradas, que eran organizadas por el gobierno, ¿verdad?, para poder ampliar su territorio. El segundo eran los monzones o monzones, como ellos le llamaban, que eran las exploraciones de los ríos. Y la tercera eran las bandeiras. Por eso los famosos bandeirantes, que eran los que entraban y hacían a casa do índio, la casa del indio. Cuando los portugueses hacían su expansión, generalmente, ¿qué es lo que fundaban? Los fuertes, ¿verdad? Los fuertes se llamaban presidios. ¿Por qué se llamaban presidios? Porque se le enviaba a presos, como desterrados del lugar, que cometían delitos, a que cumplan una función para la patria, ¿verdad? Cuidando la frontera. Tipo los legionarios en el caso francés. Sí. ¿Verdad? La legión francesa tiene muchos criminales, ¿verdad?, que deciden ir a servir a Francia, a África o a alguna de las colonias, como para poder purgar su pena, ¿verdad? Y lo mismo era en el caso del Brasil, en el caso de Portugal, antes y posteriormente del Brasil Imperio. Uno de los presidios más famosos está cerca de la zona de conflicto hoy, que es o presidio de Nossa Senhora dos Prazeres de Iguatemi, que está cerca de Curuguatí. Y ese presidio fue, digamos, desalojado por las fuerzas coloniales españolas, todavía en época de la colonia española antes de la independencia. Y esa va a ser una zona de conflicto constante. Me refiero a la zona de Canindeyú, Amambay, Concepción y Mato Grosso do Sul y parte de Paraná. Bueno, esa zona ¿En que qué le año podemos estamos? llamar, estamos hablando de 1800 y pico. Esas 1700 y pico es la expulsión del presidio de Iguatemi. Y posteriormente eso se convierte en una zona de colchón. Recordate que los tratados Verges Paraño, etcétera, etcétera, lo que hacen es declarar una zona neutralizada. Las colonias militares que fundan el Imperio del Brasil
y que son parte de lo que sería posteriormente el origen de la explosión de la guerra de la Triple Alianza, son dos: la colonia militar de Dourados, la colonia militar de Miranda. En una de ellas, en Dourados, estaba el famoso Antonio João. Antonio João, que es un héroe para los brasileños hoy, era un presidiario. Era una persona que estaba purgando una pena por un crimen que había cometido, si mal no recuerdo, en Río de Janeiro. O sea, era una persona que no tenía una buena reputación, una persona que fue desterrada y llevada a la frontera para poder cuidar los intereses del imperio. Claro. Ese sistema que los brasileños llaman también de capangas, porque son los capangas, son los jefes o mafiosos o los que cumplen, digamos. Los alcapones, claro, ellos. Siguió después, en el siglo XX, principalmente a fines de la década del 60 y 70. Cuando se origina el negocio de la triangulación, con el café primero, Sí. posteriormente con otros rubros de exportación y finalmente con el contrabando de whisky, de cigarrillo y el narcotráfico. ¿Quién es el hombre fuerte allí en la zona? Fat Yamil. Relacionado directamente con personeros del gobierno paraguayo. Principalmente gente... ¿Qué año estamos ahora? Estamos en 1970. Stroessner. Época de Stroessner, ¿verdad? Porque no es ninguna novedad que yo cuente que parte corrompida de las Fuerzas Armadas, no todas, yo soy hijo de militar, siempre digo Conozco. hijo de un médico militar, pero parte de esas fuerzas corrompidas se dedicaban al narcotráfico. ¿Verdad? Algunos dicen que Stroessner no sabía, yo no creo que no sabía. Es posible que no haya participado de la repartija, pero de que no sabía, difícil, ¿verdad? Porque el principal sindicado era su consuegro, Claro. que sería quien lo derrocaría a él. Claro. Un golpe palaciego. Claro. No fue un golpe de Estado. Entonces allí empieza esa relación íntima Carnal. entre el sector mafioso brasileño Sí. y personeros del gobierno paraguayo. Oficiales. Sí. Officials. Que le dan una cierta cobertura a cambio de dinero. Nosotros alquilábamos protección. ¿verdad? Claro, A mafiosos. claro. Entonces, casi, eso yo digo lo acá, el protectorado. ¿Quién hizo lo que quiso durante tanto tiempo acá hasta que finalmente fue extraditado seguramente porque dejó de pagar? ¿Quién? Fernandinho Beiramar. Me acuerdo. Y allí empiezan las luchas de los distintos clanes hasta que finalmente los sectores más poderosos que manejan el narcotráfico en el Brasil y que manejan las cárceles, que son el Comando Vermelho y el primer Comando Capital, Sí. ¿verdad? Se apoderan directamente de la zona. Este Roque Fabiano Silveira, ¿te suena? Claro. Este fue el que, según la justicia brasilera, hizo de estafeta entre Y ahí vos te das, ambos. fíjate en lo siguiente. Este dice que es un broker de cigarrillos. Víctor Raúl, vos te das cuenta cómo está todo misturado, hablando en términos portugueses. Estoy acá entrando, sí. ¿Verdad? O sea, el sector informal brasileño, ¿verdad? Misturado con el sector formal. Paraguayo. Que, Y es una red tan grande, y eso lo hablamos también muchas veces, sí, señor. que es difícil de combatir. ¿Verdad? El que suba... Y eso financia las elecciones en Paraguay. Claro. Pero por supuesto, ¿no viste ayer que hoy salió en el WhatsApp, se compartió por todas las redes, un candidato a intendente? Sí, sí. Hay un señor ahí, tiene ahí Mónica, mostrame vos, Mónica, ese señor. Pero mostrar mientras habla acá el doctor. Ese Ahí señor está. que es un candidato espectacular. Ahí está. No nos hace falta, pero podés mostrar así en Sí, mudo, ¿no? acá se ve justamente, Sí. esta es la realidad. No tiene, mejor que no tenga. Esta Va a es, la seguir hablando acá el realidad, doctor. esta es la realidad que nosotros tenemos hoy. O sea, un pueblo muy pequeño, a orillas del riacho o río Guazú, o el Aguaraí Guazú, ¿verdad? Que está allí, que nace en las cordilleras de la Mambay, ¿verdad? Pero con este debe dinero. tener- este es. Este es. Pero este señor debe tener tiene talento para ser intendente.
Pero es que yo te voy a comentar lo que me dijo un ¿Cómo se llama? Carapaí. 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 Está donde está Pero Puerto es que Panadero. habrá hecho un focus group y él se habrá salido de qué es lo que le interesa a los votantes. No, si lo que él quería era obtener popularidad. Se ganó. Claro, ¿verdad? Este ganó ya la elección. Claro, ¿verdad? Y fíjate que a mí me comentaba un ex intendente de la zona, ¿verdad? Me dice, Eduardo, yo no puedo más competir porque Bueno, no me muestre más esa Se plata está- porque todavía no se cobraron los aguinaldos, por favor. Gendrina, Ave Mónica y... Nos están haciendo mal ustedes, señorita. Bueno, y y a la teleaudiencia también le están dañando. queremos que caiga. Estamos así. Bueno, vamos a irnos a Carapaí. Vamos a irnos acá. Vamos a irnos a Carapaí. Esta noche salimos para Carapaí. Qué nosotros. bárbaro. Sí. Bueno, lo que sí, lo interesante de este fenómeno social y político, ¿verdad? Es que no es nuevo. Se No, dio no. en Colombia con Pablo Escobar, se da en México con los cárteles de Sinaloa, etcétera, etcétera. Estamos en ese camino. Estamos en ese camino, lo que ya se dijo muchas veces, la mexicanización del Paraguay. ¿verdad? Sí, yo escribí un artículo, algunos lo han leído, que el Paraguay no es ni más ni menos que un protectorado del sector informal de la economía brasilera que trabaja como plataforma para darle competitividad al crimen del Brasil. Esa es un poco la realidad. O crimen organizado. O crimen organizado. La verdad que no hay luego crimen desorganizado. Generalmente ellos son personas que trabajan como unas corporaciones. Quisiera dejar, porque vamos a seguir en el próximo martes, estos 5 minutos finales para hacer una pequeña introducción de lo que haremos en la próxima semana, y es el análisis 2019, el balance o el cuadro de resultados de esto que voy a mostrar acá. Y no sé qué el doctor podría comentarnos sobre esto. Los conflictos sociales en Chile, una especie de hartazgo de la política tradicional, que así como vimos cómo fue el 2019 en el Paraguay, ¿por qué no pensar de que también puede llegar al Paraguay? La cantidad de guarará que puede soportar una democracia tiene límites. Ahí vemos Chile, la isla, Chile, el ejemplo. Los chilenos eran los ordenados en la economía, los ordenados en la macro, en la microeconomía, en las exportaciones, en la producción. Yo pensé que los únicos que sabían armar escándalos, conflictos sociales, romper vidrieras, eran los argentinos. Pero ahora los chilenos, que eran los mejores en ser ordenados, también fueron los mejores en ser desordenados y le ganaron a los argentinos en armar escándalos, en armar protestas sociales de verdad. El chileno no rompió una vidriera, el chileno te quemó toda la estación de metro. Decían algunos que venía un chileno para incendiar el Congreso. ¿Te acuerdas que había un chileno que supuestamente incendió el Congreso? Yo lo que creo que él vino, estudió acá cómo se incendian cosas y se fue allá. Allá lo que hicieron el verdadero escándalo. ¿Por qué pasó eso en Chile, Eduardo? Un país con economía de mercado. Mira, Víctor Raúl. Cortito nomás para que Sí, yo tenemos unos justamente minutitos. quiero comentarle nomás a la teleaudiencia que en el próximo programa, así como se dio hoy, Vamos a seguir. hoy enfocamos más la parte nacional. Pero y esto- en el próximo programa vamos a hablar Chile, Bolivia, Sí, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay. la vuelta al peronismo y en Uruguay la vuelta al peronismo calle y la Pou. salida del Frente Amplio. Exacto, ¿verdad? Que estuvimos nosotros con Daniel Martínez. Cenamos con Daniel Martínez nosotros dos. Le escuchamos. Y bueno, que era de izquierda moderado. Moderado, él no ¿verdad? era loquito. Pero yo creo que todo esto es también parte de una agenda. Yo creo que todo esto también es una oportunidad porque las crisis, ¿verdad? Hay que verlas Te así voy a también. pasar para que puedas ver Sí. una exposición brillante de un filósofo chileno de izquierda, ¿verdad? Pero que es muy interesante desde el punto de vista filosófico lo que relata y cómo desgrana la situación. Vos sabés que dura media hora el video, te cuento, ¿no? Me envió Pasame. Celeste Prieto, Pasame. ¿verdad? Porque estuvo en Chile en la semana ahora la semana Recordame pasada. ahora que para terminar el programa vamos a hablar de filosofía cortito. Bueno, y yo creo que es importante que nosotros empezamos a debatir nuevamente esto, porque hay un gran condimento ideológico en todo este tema de las protestas, ¿verdad? Porque la desigualdad no es todo, No. ¿verdad? Uno tiene que trabajar para poder crecer, ¿verdad? Y llegado el momento darle mejores condiciones
vida a la ciudadanía en general, de transporte, etcétera, etcétera. Pero yo creo que definitivamente ese no es el camino, ¿verdad? Yo creo que hubo gente malintencionada también detrás de estas protestas, ¿verdad? Pero bueno, se llegó a un acuerdo histórico, ¿verdad? Donde desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, a las 2 de la mañana, me decía Celeste, rompieron todo. 2:30 de la madrugada, no, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Sobre el tema de la reforma constitucional de la Constitución pinochetista. Y están trabajando ahora. ¿Verdad? Porque, mira, yo siempre digo lo siguiente, Víctor Raúl, el marxismo va en contra de la economía de mercado. El fascismo también va en contra de la economía de mercado. Ambos son extremos incompatibles con el liberalismo filosófico. Entiendo. Y nosotros somos liberales filosóficos, ¿verdad? Podemos tener opiniones distintas desde el punto de vista económico sobre cuál es la mejor salida, como hablamos hace rato, la fuente de financiamiento, cuál utilizar, ¿verdad? Exacto. Pero sin lugar a dudas nosotros estamos de acuerdo con la libertad, en la libertad de competencia, la libertad individual, la igualdad de condiciones, de competencia, de Estado de Derecho, seguridad jurídica, de que el Estado debe invertir en salud. Eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque acá no vamos a nosotros ser más papistas que el Papa, ¿verdad? Y creo que es un tema muy importante para poder analizar. Lo mismo que el tema Evo, todo el escenario regional, ¿verdad? Para poder ver también un poco con anticipación lo que va a pasar en Paraguay, ¿verdad? Porque eso le podemos llamar en términos jurídicos que es jurisprudencia. Lo que pasa allá, jurisprudencia política. Es juris pro video. Significa ver con anticipación el derecho. Ese es jurisprudencia. Eso es lo que dice este señor San Agustín. Todos tenemos un espíritu que pre-ve el futuro, aunque sea intuitivo. ¿Cómo estaba el Cono Sur? Estábamos 3-2. 3 de derecha y 2 de izquierda eran los gobiernos. Frente Amplio y Bolivia. Y estaba Macri, estaba Piñera. Bolsonaro y Piñera. Macri, Piñera, Bolsonaro y Mario Abdo. 4-2 era. Y ahora va a ser 5-1. Y sí, va a ser 5-1. 5-1. Se queda la Argentina sola como progresista y es 5-1. Era 4-2, ahora es 5-1. Está ganando, de alguna manera, los gobiernos de izquierda perdieron mercados. Sí, hay que ver esto de Chile realmente cómo termina. ¿Cómo evoluciona? Mucha gente criticó a Piñera, lógicamente, sus detractores le reclamaban todo. Lo que me decían a mí, lo que me decía Celeste Prieto, que estuvo allí, es que esto hubiese ocurrido estando también la Bachelet. Claro, iba a pasar igual. O sea, que iba a pasar igual. De cualquier manera. Exacto. Siendo 21:32, voy a cerrar con algo que te olvidaste vos, pero no me olvidé yo. Un hecho que aconteció en Estados Unidos, pero que tiene referencia con la política paraguaya. Si bien el señor Cartes tuvo una orden de captura que fue levantada, hubo otra orden de captura que no fue levantada y aconteció. Una ex parlamentaria paraguaya, la señora Cintia Tarragó, cayó prisionera, si se puede decir así. Está presa en los Estados Unidos luego de que la FBI le estuviera siguiendo los pasos durante meses. Y dejo una lección filosófica que tuiteé inclusive alrededor de este caso. Dice Bertrand Russell, y digo yo primero, después dice Bertrand Russell, que todos los políticos tienen que estudiar filosofía. Los paraguayos no estudian filosofía y por eso hasta para ser corrupto pues hay que ser eficiente. Y ni siquiera para eso pudimos serlo. Porque esta señora no leyó a Bertrand Russell, que nos advierte de que existe una historia de las aves inductivistas, el pavo de Navidad inductivista. Lo que le pasó a ella es lo que le pasa al pavo de Navidad, que dentro de aproximadamente 20 días vamos a estar comiéndonos nosotros, todos nosotros, o los que podamos. Yo por lo menos una gallina grande o seguramente voy a comer el 24. Un chester. Un chester o una
gallina del mercado número 5, seguramente medio así, ¿qué es lo que pasó con la gallina y qué es lo que pasa con el ave? Según Bertrand Russell, un filósofo, dice que todos los días le dan de comer durante todo el año. Entonces él induce y hace una inferencia falsa. Dice, todos los días me dan de comer. Le hicieron a la Cintia Tarragó. Todos los meses o cada X tiempo le hacían que haga algo. Lavaba el dinero y ella decía, yo puedo vender servicios adicionales. Y ella indujo, como el pavo, y como muchos políticos lo hacen y muchos empresarios también lo hacen, de que el pasado se repetirá en el futuro. Lo que no sabía esta señora, lamentablemente, es lo que también no sabe el pavo que vamos a comer en la Navidad. Que llega la Navidad y te están engordando para cortarte el cuello. Y eso lo dice Bertrand Russell, que no podemos hacer inferencias estadísticas ni inferencias de análisis cualitativos de que lo que fue siempre será. Los chilenos pensaban que siempre iba a ser así y mirá cómo les fue. El señor Evo Morales pensaba que lo que fue siempre iba a ser y mirá cómo le fue. Y esa es la lección filosófica de esta noche con la cual nos despedimos. No confíen en el pavo inductivista, no sean pavos y crean de que lo que siempre fue, siempre será. Muy buenas noches. Del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.